Descubrir cosas es lo mejor, ¿no? Desde una segunda luna que nunca supimos que teníamos hasta un lago que apareció de la nada. A continuación, se muestran los 20 descubrimientos más sorprendentes que sorprenden al mundo. Número 20. Disco de almacenamiento de datos eternos. Algunos científicos muy inteligentes han estado trabajando en formas de almacenar datos digitales durante los próximos 1.000 millones de años aproximadamente. Hasta ahora, la mayoría de los métodos que hemos utilizado para guardar y conservar datos han sido defectuosos, propensos al deterioro y, francamente, no están diseñados para resistir la prueba del tiempo. Y eso ha sido un pequeño problema, especialmente cuando miramos hacia los confines más lejanos del futuro. Un grupo de científicos de la Universidad de Southampton ha estado experimentando con estas cosas y ha logrado un pequeño avance al usar algo llamado vidrio nanoestructurado. Han estado desarrollando algo que es capaz de registrar y recuperar datos en 5 dimensiones. Aparentemente, este material y este almacenamiento de datos pueden almacenar hasta 360 terabytes de datos y pueden sobrevivir hasta 1000 grados centígrados o alrededor de 13.8 mil millones de años a temperatura ambiente. Se cree que es el futuro para que las bibliotecas y los archivos almacenen sus documentos, información y registros más importantes. El hecho de que todo este material futuro y la humanidad, o lo que sea que pueda existir dentro de 1.000 millones de años, tengan el más mínimo interés para nuestras fotos de vacaciones en Florida y nuestras tecnologías arcaicas. ¿Quién puede decir en realidad que no seríamos humanos si no insistiéramos en tratar de desarrollar cosas a prueba de futuro? Y así es como todos seguimos avanzando. Número 19. La Tierra tiene una segunda luna. Bueno, más o menos la tiene. Es un poco como una luna, pero fácilmente podría considerarse publicidad engañosa llamar a esta cosa una luna propiamente dicha. Pero, ¿qué tal si hurgamos un poco más en ella? Se trata de una llamada cuasiluna, lo que significa que es un objeto celeste en movimiento, pero, para ser sinceros, no es nada del otro mundo. Mide menos de 50 metros de ancho y da vueltas alrededor de la Tierra en una órbita repetida que la acerca a la Tierra hasta 384.000 kilómetros en un momento dado. Esta luna se descubriría en 2016, pero se estima que solo ha estado dando vueltas en nuestra órbita durante unos 300 años aproximadamente, porque tiene una trayectoria inestable, principalmente porque las fuerzas gravitacionales opuestas de la Tierra y el Sol la empujan y, francamente, es un poco débil. De todos modos, esta otra luna, a la que se le ha dado un nombre que suena a hawaiano y que significa cuerpo celeste, es en realidad un trozo de nuestra luna. De todos modos, los científicos hicieron muchas cosas ingeniosas al probar la frecuencia infrarroja de la cuasiluna contra un montón de otros desechos espaciales como asteroides y demás, pero nada coincidía exactamente con el perfil. Eso fue hasta que lo probaron contra los trozos de luna que trajeron de vuelta después de la misión Apolo 14 en 1971. Fue entonces cuando se convirtió en un problema. La prueba de paternidad fue positiva y todo el mundo tendrá que recurrir a Jerry Springer para tener una gran discusión al respecto. Número 18. Las huellas del Otoli. Datan de hace 3,7 millones de años. Son bastante extrañas, pero no es la única razón por la que son importantes. Descubiertas en Tanzania en 1978, estas huellas son la evidencia que demuestra que la gente ha estado caminando erguida sobre 2 pies desde al menos ese momento en el tiempo. Es el ejemplo más antiguo conocido de huellas bípedas y se ha interpretado para demostrar que estas huellas fueron hechas por un humano primitivo. Había otro conjunto de huellas en un sitio cercano que se había descubierto previamente en 1976. Sin embargo, más tarde se descubrió que pertenecían a un oso. Eso es lo complicado de este asunto de la arqueología. A veces, un oso deambula y confunde las cosas. Esto también puede pasar en la vida real. Así que hicieron muchas comparaciones entre humanos y osos y cómo caminan y todo eso. Quiero decir, pensé que también teníamos huellas diferentes, pero, qué sé yo. Solo trabajo aquí y hablo mucho. Número 17. Los peces de las cavernas. Para ser justos, los peces de las cavernas son criaturas bastante extrañas. Entonces, si agregas este nuevo descubrimiento a la lista de datos extraños sobre los peces de las cavernas, casi no es tan sorprendente.
Los peces de las cavernas es el término genérico que se usa para describir a todos los peces que viven en cuevas. Obviamente, se trata de un tipo especial de especie que está específicamente adaptada a la vida bajo tierra y bajo el agua. A menudo han evolucionado para ser muy pálidos. Algunos tienen poca o ninguna pigmentación. Y muchas especies también carecen casi por completo de vista. Algunos incluso han eliminado por completo los ojos. Y así, en 2016, algunos nerds del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey salieron a estudiar estos peces de las cavernas en Tailandia. Y lo que descubrieron fue bastante espeluznante, para ser honestos. Una especie de pez de las cavernas que se había adaptado para tener un montón de características que anteriormente solo se encontraban en los tetrápodos. Se trata de una cintura pélvica que le permite al pez caminar como una salamandra. Extraño. Pero también descubrieron que estos peces de las cavernas usaban esa habilidad para caminar por las paredes de la cueva. Aunque por qué lo hacen sigue siendo un misterio. Sin embargo, los científicos dicen que este descubrimiento puede comenzar a arrojar algo de luz sobre la evolución temprana de las criaturas que salieron del mar y desarrollaron extremidades para caminar, y lo que sucedió durante el período devónico. Número 16. Las líneas de Nazca. Por fin, algo que podría ser extraterrestre. No, lo siento. En realidad, fueron los antiguos sudamericanos, aunque el jurado aún no lo ha decidido, porque es súper extraño y parece realmente difícil de haber logrado hace 2000 años. Ya sabes, las líneas de Nazca son una colección de geoglifos absolutamente enormes, es decir, dibujos en la tierra, que se encuentran a lo largo de las llanuras costeras de Perú y Sudamérica. Estas líneas varían en estilo. Algunas son rectas, algunas son geométricas y otras son pictóricas. Sin embargo, el caso es que son colosales. La más grande mide hasta 30 millas de largo, y muchas de las más famosas representan animales y plantas, pero estos extraordinarios grabados en la tierra en realidad fueron creados mediante un proceso de excavación. A medida que los antiguos nazcas quitaban las capas superiores del suelo del desierto, revelaban arena de color más claro debajo de las rocas, y así es como se hicieron las imágenes o líneas. Es un proceso similar al de algunas de las figuras de tiza en las colinas que se pueden encontrar en Gran Bretaña. Estas se hicieron cortando las capas superiores de la tierra y luego rellenando las trincheras con tiza para crear los contornos de varias imágenes en las laderas. Las líneas de Nazca todavía desconciertan a los científicos e historiadores por igual, ya que nadie puede explicar exactamente por qué se crearon y qué podrían significar las imágenes. Sin embargo, son realmente impresionantes, como obras de arte por derecho propio. Y ahora tenemos drones, y podemos verlas muy bien. Gracias a Dios por la tecnología de los drones, porque ¿dónde estaríamos todos sin ella? Número 15. La rana fluorescente descubierta en Argentina. Imagínese ser el primero en el mundo en hacer algo que sería, cuanto menos, sorprendente, especialmente si usted era una ranita que solo se ocupaba de sus asuntos cuando sucedió. Esta es aparentemente la primera rana fluorescente del mundo, si es que puede creerlo. Quiero decir que es la primera que se sometió a todo tipo de pruebas que demostraron que era fluorescente. Pero quién sabe, tal vez haya toda una subcultura de ranas fluorescentes que lograron evitar ser estimuladas por los científicos hasta este momento. Es que solo porque nadie notó algo, en realidad no significa que no existiera, ¿sabes? De todos modos, los hechos de esta tonta historia en particular son que un científico en Buenos Aires, Argentina, descubrió una rana en Santa Fe y descubrió accidentalmente que era fluorescente bajo luz ultravioleta. Con luz normal es de color marrón amarillento con manchas rojas, pero bajo la luz ultravioleta brilla con un magnífico verde fluorescente. Esta fue la primera vez que alguien había visto una fluorescencia en las ranas como esta, y se ha observado con frecuencia en los peces. Así que en realidad no es algo tan nuevo y emocionante en el esquema de las cosas. Pero tada, las ranas son geniales y ya lo sabías, estoy seguro. Número 14. Hidrógeno metálico. Si eres químico, entonces este tipo de cosas probablemente te pondrán muy nervioso. Sin embargo, si eres como yo, un tonto de la ciencia, entonces esto probablemente no te dará tanto miedo. Pero bueno, ten paciencia. Seguro que pronto aparecerán extraterrestres o alguna otra cosa. Mi conejillo de indias mascota está temblando de emoción y anticipación. El hidrógeno se presenta aparentemente en muchas formas, y en 1935,
un par de físicos del estado sólido idearon la idea de que si el hidrógeno se sometiera a una enorme presión, aproximadamente 25 millones de veces la presión habitual de la atmósfera terrestre, rompería el apartheid de la red molecular y los electrones comenzarían a fluir libremente, creando así hidrógeno metálico. Hasta aquí todo aburrido. De todos modos, esto puso a todos los científicos en una búsqueda aparentemente interminable para crear hidrógeno metálico. Y todos lo intentaron, realmente lo intentaron, pero era realmente difícil y nadie parecía ser capaz de lograrlo. Eso fue hasta 2017. Luego, otro par de científicos llamados Silvera y Díaz lo intentaron y creen que lo lograron, pero no todos están de acuerdo en que ese fuera el caso. Y ahí está el problema. Puede ser posible crear hidrógeno metálico, pero es realmente difícil detectarlo. Así que nadie puede ponerse de acuerdo sobre si alguien lo ha descubierto o no. Y por eso este descubrimiento no ha sido reconocido oficialmente. Oh, ciencia, venga, pónganse las pilas. Número 13. Pastilla para curar el alcoholismo. Este intrigante descubrimiento se produjo en 2008, aunque su eficacia aún no ha sido completamente validada. La historia gira en torno a un cardiólogo francés que aseguró haber encontrado una cura para el alcoholismo mediante una pastilla originalmente diseñada para tratar espasmos musculares. El médico afirmó haber superado su propia adicción al alcohol, que llevaba décadas atormentándole, gracias a este medicamento. Motivado por su experiencia personal, escribió un libro detallando su descubrimiento y se embarcó en una extensa campaña de promoción. Durante su gira promocional, el cardiólogo proclamó que esta pastilla era la solución milagrosa que todos los alcohólicos del mundo habían estado esperando. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sensacionales, se apresuraron a difundir esta información, presentándola como un descubrimiento revolucionario que había estado al alcance de todos durante todo este tiempo. La noticia se propagó rápidamente, generando un gran interés y expectativa en la comunidad médica y entre las personas que luchan contra el alcoholismo. Sin embargo, la realidad científica resultó ser menos espectacular que las afirmaciones iniciales. Los ensayos clínicos realizados para evaluar la eficacia del fármaco en el tratamiento de la adicción al alcohol no arrojaron resultados concluyentes. A pesar de esto, algunos estudios sugieren que el medicamento podría tener ciertos efectos beneficiosos en el tratamiento del alcoholismo, aunque no tan dramáticos como se había anunciado inicialmente. Esta situación subraya la importancia de la investigación rigurosa y la validación científica antes de proclamar curas milagrosas. No obstante, el esfuerzo del cardiólogo por encontrar nuevas soluciones para combatir el alcoholismo es digno de reconocimiento, ya que contribuye al continuo avance en la búsqueda de tratamientos efectivos para esta devastadora adicción. Número 12. Arqueólogos de la batería de Bagdad. Se emocionaron mucho con una vasija de barro del Imperio Parto. Se trataba de una cultura antigua que gobernó gran parte de Oriente Medio entre los años 247 a.C. y 228 después de Cristo. Ya sé, arqueólogos. La gente se emociona hasta con las cosas más raras, pero al parecer, esta vasija de barro en particular no se parecía a ninguna otra. Creían que esta y otras similares encontradas en la misma región eran ejemplos de las primeras baterías. En 1938, los arqueólogos alemanes las describieron como ensambladas de esta manera. El recipiente de barro estaba sellado con un tapón de asfalto que se mantenía en su lugar mediante una lámina de cobre enrollada en un tubo. El tubo, a su vez, estaba tapado con un disco de cobre y sujeto con más asfalto. Luego, se introducía una varilla de hierro a través del tapón y se colgaba en el centro del tubo de cobre. El recipiente se llenaba entonces con un líquido ácido como jugo de uva fermentado y listo, una especie de batería. Según las personas que saben de estas cosas, creen que el único propósito de este objeto era una batería rudimentaria. No habría sido muy potente, pero es probable que la llamada batería de Bagdad haya generado entre 1,5 y 2 voltios. Número 11. Rollos del Mar Muerto. En marzo de 2021, se produjo un hallazgo arqueológico de gran importancia, un nuevo conjunto de fragmentos de los rollos del Mar Muerto. Estos valiosos restos fueron descubiertos en las profundidades de un desierto israelí, donde se cree que permanecieron ocultos durante casi 2 milenios, desde una época de conflicto entre judíos y romanos.
La Autoridad de Antigüedades de Israel, tras un meticuloso proyecto de excavación que se extendió por 4 años, anunció con gran entusiasmo el descubrimiento de fragmentos pertenecientes al libro de los 12 profetas menores. Entre los hallazgos más notables se encuentran partes de los libros de Zacarías y Nahum, lo que ha generado una gran expectación en la comunidad académica y religiosa. Sin embargo, es importante señalar que cuando se habla de fragmentos, se hace referencia a piezas realmente diminutas y frágiles. Estos pequeños trozos de pergamino antiguo, aunque aparentemente insignificantes a primera vista, pueden contener información crucial para comprender mejor los textos bíblicos y la historia del judaísmo antiguo. La interpretación y el significado exacto de estos fragmentos sigue siendo un desafío para los expertos. No obstante, el descubrimiento en sí es motivo de celebración, ya que han transcurrido 6 décadas desde el último hallazgo significativo de fragmentos bíblicos de esta naturaleza. Esta larga espera ha intensificado el anhelo de la comunidad científica por encontrar nuevas piezas del rompecabezas histórico, por pequeñas que sean, lo que explica la gran importancia atribuida a este descubrimiento reciente. Número 10. Agujeros gigantes. Ahora bien, a veces el hielo invernal que cubre la superficie del mar de Weddell y la Antártida forma un agujero enorme. En 2016 y 2017, apareció uno de esos agujeros grandes y entusiasmó especialmente a todos los científicos. A mí también me entusiasman los agujeros grandes, así que puedo simpatizar. Parece que estos agujeros aparecen ocasionalmente en la masa de hielo grande que cubre la mayor parte de la Antártida. Al parecer, aparecieron allí agujeros incluso más grandes varias décadas antes. Pero con toda esa nueva y elegante tecnología disponible en estos días, los científicos tuvieron la oportunidad de examinar y monitorear realmente los movimientos como nunca antes. Utilizarían imágenes satelitales, robots a la deriva, e incluso algunas de esas focas a las que han equipado con equipos sensoriales para vigilar el hielo cambiante. Llegaron a la conclusión de que estos agujeros podrían aparecer como resultado de varios fenómenos diferentes, y se trataba de condiciones inusuales en el océano y algunas tormentas muy intensas que se habían formado por toda la zona, que habían mostrado niveles de viento casi huracanados. Bueno, ¿quién hubiera pensado que los agujeros de hielo eran tan emocionantes? 9 rocas misteriosas masivas en Bosnia. Ah, sí, no hay nada como un objeto esférico enorme para dejar a la gente en un frenesí de desconcierto y confusión. Probablemente sean extraterrestres, ¿verdad? Quiero decir, normalmente lo son. En 2016, se descubrió una enorme piedra redonda en el bosque de Bosnia, y todos los científicos que disfrutan de estas cosas se rascaron la cabeza con perplejidad. La roca fue descubierta medio enterrada en el suelo y aún no se ha determinado exactamente de qué está compuesta. Pero parece probable que esté hecha al menos en parte de hierro. Tiene alrededor de 1,5 metros de diámetro y probablemente pesa alrededor de 30 toneladas. Lo que está causando toda la consternación es que parece ser un objeto enorme, perfectamente esférico, que no tiene una explicación inmediata. Algunos han dicho que es una prueba de que en esos países del sur de Europa, en particular en los Balcanes, había civilizaciones avanzadas que vivían allí en un pasado lejano, pero por alguna razón no había registros escritos de ninguna de ellas en ningún lado. Parece que encontrar una pelota en el bosque no es exactamente lo mismo que descubrir una cantidad infinita de evidencias de civilizaciones humanas, como en el antiguo Egipto o algo así. Pero, de nuevo, qué sé yo, hablo demasiado. Número 8. El mandril de Graubel. A los arqueólogos les encantan los pantanos. Esos son los lugares que esconden todo tipo de secretos excelentes. A veces incluso hacen un trabajo brillante preservando a los muertos. Ah, qué divertido. El hombre de Graubel es uno de esos afortunados muertos humanos. Este pobre anciano parece haber fallecido en la Edad del Hierro, lo que probablemente fue hace unos 2200 años. Su cuerpo fue descubierto bien conservado en una turbera en una zona del centro de Jutlandia, en Dinamarca, en 1852. Las turberas extremadamente ácidas de esa zona tienen un nivel de oxígeno muy bajo, lo que significa que todo lo que hay en su interior puede permanecer en estados de conservación notables durante literalmente miles de años. Este tipo tiene el pelo rojizo, que está increíblemente bien conservado. Aunque fue la acidez de las turberas lo que le dio ese color,
Probablemente no era todo brillante y de aspecto metálico en la vida real. Eso es solo el resultado del nivel de pH de las turberas en el cuerpo mientras estaba momificado. También parece que el hombre de las turberas murió violentamente. Su cuerpo muestra evidencia de que le habían cortado la garganta, y algunos han propuesto la teoría de que esto fue parte de un sacrificio ritual. Eso solo agrega una dimensión completamente diferente al misterio, y ciertamente hace que las partes de adivinación de esta historia sean un poco más espantosas. Si quieres ir a ver al hombre de la campana de cultivo, bueno, te emocionará saber que realmente puedes hacerlo. Está en exhibición en un museo cerca de Aarhus. Número 7. La tumba de los cráneos hundidos. El siguiente paso fue en Suecia, donde parece que Escandinavia estuvo muy ocupada preservando todo tipo de cosas y fragmentos de cuerpos de hace 1000 años. Da un poco de miedo, pero allí se sabe que hacen las cosas de forma un poco diferente. Lo que tenemos aquí es una colección de cráneos. Nada tan divertido como una colección de cráneos hoy en día, ¿no? Al parecer, en 2009 se desenterró una excavación arqueológica de lechos secos de lagos prehistóricos en la zona de Motala, en Suecia. Fue un descubrimiento extraño, por decirlo menos. Esta colección de cráneos no era solo una colección de huesos en el sentido habitual de estas cosas. Estos cráneos habían sido montados en estacas. Así que, sí, los arqueólogos se pusieron a reconstruir cómo podría haber sido una de estas cabezas cuando estaba unida a un cuerpo hace 8000 años, porque por alguna razón, y esto es algo con lo que la gente está obsesionada en estos días, lo reconstruyeron. Pero, ¿qué hay de todo este asunto de los filetes? Bueno, según algunos historiadores, es probable que se tratara de una práctica de los colonos que asesinaban a los nativos para montar sus cráneos en las estacas. Creían que este lugar podría haber sido utilizado para rituales y entierros secundarios, como cuando los cadáveres se descomponían, sus huesos se trasladaban allí. Los cráneos se habrían colocado en estacas como una forma de exhibirlos, y sea lo que fuere, parece que probablemente hubo mucha violencia y rituales involucrados, y todo es bastante desagradable. Número 6. El mecanismo de Antiquitera. Un barco mercante se hundió frente a la costa de la isla de Antiquitera en el mar Mediterráneo durante la primera mitad del siglo I a.C. Este naufragio ha demostrado ser un sitio de enorme importancia arqueológica, ya que ha revelado sus secretos a lo largo de los años. Una de esas revelaciones fue la de un mecanismo que desmiente todo conocimiento previo sobre lo avanzado que era en realidad el uso de mecanismos con engranajes. Durante el tiempo hasta el descubrimiento del mecanismo de Antiquitera, no se había producido ningún descubrimiento de ingeniería que implicara engranajes. De hecho, no se cree que se utilizara hasta que se construyeron los relojes de las catedrales medievales más de 1000 años después. Se cree que el dispositivo mecánico se utilizó para calcular y mostrar información sobre fenómenos astronómicos, porque en la antigua Grecia se trataba obviamente de una tecnología de vanguardia, y en realidad es sorprendentemente sofisticada. Se ha escaneado y las imágenes radiográficas resultantes muestran que hay 30 ruedas dentadas que forman parte del mecanismo interno de la máquina. Por lo tanto, esto puede ser difícil de explicar en algunos aspectos, pero solo porque los historiadores aún no habían descubierto el verdadero alcance del conocimiento y las habilidades de los pueblos antiguos. Sin embargo, puede agregar tanto misterio al asunto como lo explica. Número 5. La Biblioteca de Asurbanipal. Asurbanipal, el último gran rey de Asiria, gobernó entre los años 668 y 630 a.C., dejando un legado cultural de incalculable valor, la biblioteca real más antigua del mundo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Esta extraordinaria colección de conocimientos fue descubierta por el arqueólogo Austin Henry Layard en 1850, marcando un hito en la historia de la arqueología y la literatura antigua. La preservación y el traslado de este tesoro histórico al Museo Británico ha sido objeto de debate y controversia. Por un lado, se argumenta que esta acción ha permitido la conservación y el estudio detallado de estos invaluables artefactos. Por otro, surge la cuestión ética sobre la propiedad cultural y el derecho de las naciones a mantener su patrimonio histórico en su lugar de origen. Este dilema refleja un debate más amplio en el mundo de la arqueología y la museología sobre la repatriación de objetos culturales. La Biblioteca de Asurbanipal
con sus 30.000 tablillas de arcilla y 1.200 textos distintos, destaca por su organización meticulosa. Distribuida en salas temáticas, abarca historia, religión, magia, gobierno y administración, ofreciendo una visión completa del conocimiento de la antigua Mesopotamia y el Imperio Asirio. Esta organización temática no solo facilitaba el acceso a la información, sino que también reflejaba la sofisticación intelectual de la civilización asiria. La biblioteca de Asurbanipal era, en esencia, un centro de conocimiento multidisciplinario, comparable en muchos aspectos a las modernas bibliotecas de investigación. Su existencia y estructura nos permiten apreciar el alto nivel de desarrollo cultural y académico alcanzado por los asirios hace más de 2 milenios, desafiando nuestras percepciones sobre las civilizaciones antiguas y su capacidad para catalogar y preservar el conocimiento. Número 4. El Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, un fascinante sitio arqueológico ubicado en Turquía, ofrece una ventana única a una civilización antigua que floreció hace más de 11 milenios. Este extraordinario complejo, que data de aproximadamente 9600 a.C., alberga una impresionante colección de monolitos y pilares de piedra. Según diversos expertos en el campo de la arqueología, Göbekli Tepe ostenta el título de ser el conjunto más extenso y antiguo de este tipo de estructuras megalíticas en el mundo conocido. La magnitud y sofisticación de Göbekli Tepe han llevado a los investigadores a formular diversas teorías sobre su origen y propósito. Una hipótesis particularmente intrigante sugiere que el sitio podría contener evidencia de un evento catastrófico ocurrido hace aproximadamente 13.000 años. Algunos estudiosos especulan que este evento podría haber sido el impacto de un cometa o un fenómeno celestial similar, lo suficientemente significativo como para haber diezmado la población local de la época. Según esta teoría, los sobrevivientes de este cataclismo habrían sido los artífices de Göbekli Tepe, posiblemente como un monumento conmemorativo o un centro ceremonial relacionado con el evento. Sin embargo, es crucial señalar que esta hipótesis, aunque fascinante, carece de evidencia concluyente. Los métodos y razonamientos que llevaron a esta conclusión no han sido completamente explicados o respaldados por pruebas arqueológicas sólidas. Dada la naturaleza especulativa de estas afirmaciones, es aconsejable abordar esta teoría con cautela y escepticismo científico. Mientras Göbekli Tepe continúa siendo objeto de intenso estudio y debate, es prudente mantener una mente abierta pero crítica, esperando futuras investigaciones que puedan arrojar luz sobre los verdaderos orígenes y propósitos de este enigmático sitio arqueológico. Número 3. Las cabezas colosales olmecas. Aunque sabemos de los aztecas y los mayas y de la historia de México, resulta que hubo otro grupo que los precedió. Se llamaban olmecas y parece que les gustaba hacer cosas, como cosas realmente grandes. Estas son las cabezas colosales de los olmecas. Aunque se sabe muy poco sobre este pueblo, dejaron tras de sí algunas cosas creativas que pueden ofrecer al menos algunas pistas sobre sus intereses y habilidades. Como mínimo, estas cabezas estarían talladas. Durante la era olmeca, que se dice que fue entre 1200 y 1210 a.C., los olmecas vivían alrededor del Golfo de México, en las áreas que ahora se conocen como Veracruz y Tabasco. La poca evidencia que existe parece indicar que los olmecas eran bastante sofisticados. Después de todo, eran bastante buenos en la escultura, a juzgar por estas cabezas. Las cabezas fueron descubiertas oficialmente en 1938 y fueron talladas en rocas redondas de basalto. Se sabe que existen 17 de ellas. Hay rastros de pintura en las esculturas, lo que sugiere que alguna vez pudieron haber sido pintadas de colores. Pero ¿por qué se hicieron, de hecho, cómo se hicieron o transportaron, sigue siendo un absoluto misterio para los investigadores? Tal vez tengas alguna idea. Número 2. Lago misterioso en el desierto de Túnez. A continuación, nos trasladamos a Túnez para explorar un fenómeno acuático verdaderamente extraordinario. Un lago misterioso que, de manera asombrosa, apareció de la nada en medio del árido paisaje desértico. Este acontecimiento, tan fascinante como inquietante, desafía nuestra comprensión convencional de la geografía y la hidrología. En un abrir y cerrar de ojos, donde antes solo había arena y rocas, surgió un espejo de agua turquesa, como si fuera un espejismo cobrado vida. Sin embargo,
La belleza inicial de este oasis improvisado fue efímera. Con el paso del tiempo, el lago comenzó a transformarse, adquiriendo gradualmente un tono verdoso y una consistencia lodosa, planteando interrogantes sobre su composición y origen. A pesar de las incógnitas que rodeaban este cuerpo de agua recién formado, la curiosidad humana prevaleció sobre la cautela. Sorprendentemente, los lugareños y visitantes, aparentemente despreocupados por los posibles riesgos, no dudaron en sumergirse en sus aguas misteriosas, nadando y chapoteando con entusiasmo. Esta fascinación por lo desconocido, incluso ante posibles peligros, es típica del ser humano. Los expertos sugieren que una fractura en el sustrato rocoso permitió que el agua subterránea emergiera, posiblemente debido a actividades mineras en la zona. El cambio de color del lago, de turquesa a verde turbio, indica la falta de un suministro continuo de agua dulce, planteando preocupaciones sobre su calidad. Este fenómeno nos recuerda que, incluso hoy, nuestro planeta guarda secretos sorprendentes. Número 1. Pingüinos momificados. Los pingüinos habían desaparecido misteriosamente del área de Cabo Arazar en la Antártida durante más de un siglo, dejando a los científicos intrigados por su ausencia. Sin embargo, en el año 2016, un grupo de investigadores hizo un descubrimiento sorprendente: una colonia de pingüinos abandonada que había permanecido oculta durante décadas. El sitio, que inicialmente causó perplejidad entre los expertos, presentaba un escenario tanto fascinante como inquietante. Al explorar el área, los científicos se encontraron con una escena que parecía congelada en el tiempo. El lugar albergaba una mezcla desconcertante de elementos: cuerpos frescos de pingüinos, excrementos recientes, restos momificados perfectamente conservados y huesos antiguos. Esta combinación de evidencia reciente y antigua dejó a los investigadores momentáneamente desconcertados, tratando de descifrar la historia que se escondía tras este peculiar hallazgo. La comunidad científica se sumió en un estado de confusión y especulación durante un período, intentando explicar la presencia simultánea de restos frescos y antiguos en el mismo lugar. Finalmente, un investigador perspicaz propuso una teoría que, aunque simple, parecía resolver el misterio de manera elegante. La teoría explicaba el enigma antártico: los restos de una antigua colonia de pingüinos, sepultados bajo hielo durante siglos, fueron revelados por el cambio climático. El deshielo expuso restos momificados y creó condiciones para el regreso de nuevos pingüinos, explicando la presencia de evidencia antigua y reciente. Este hallazgo destaca la complejidad de la investigación en la Antártida, donde el paisaje cambiante revela secretos del pasado de formas inesperadas, recordándonos que la naturaleza aún puede sorprendernos en la era de la tecnología avanzada. Nos vemos en el próximo video.